Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de matemática del tercer año de secundaria. Estamos en la semana número 35 y gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa. El tema de hoy día es gestionamos nuestra cuenca y la actividad es conocemos la superficie de la cuenca del río Piura. Como vemos, establecerás relaciones entre las características de las formas geométricas y las expresarás con dibujos o lenguaje geométrico. Emplearás estrategias y procedimientos para determinar el área y volumen de las figuras geométricas irregulares y tridimensionales y plantearás afirmaciones entre las relaciones y propiedades que descubrirás entre los objetos y las formas geométricas. Como vemos aquí, acá hay un párrafo donde dice unas características para ver la medición a escala. La cuenca del río Piura concentra un gran potencial de suelos aptos para la agricultura importantes posibilidades para la generación de energía hidráulica en la costa norte del Perú. Sin embargo, afronta distintos problemas. Uno de ellos es el borde del río Piura por efecto del fenómeno del Niño y otros en la contaminación de sus aguas, el actual manejo del agua que abarca su captación, distribución y realidad logra satisfacer solo el 81,2% de la población aledaña con abastecimiento de agua potable. La pregunta es, ¿cómo calcular cuánto mide la superficie de una cuenca del río Piura? Entonces, lo haremos a partir del mapa de la cuenca. Primero debemos de tener en cuenta a qué escala está el mapa. Los mapas utilizan siempre una escala de reducción y la puedes encontrar representada en forma gráfica o numérica. Como vemos, para hacer el problema, lo primero que debemos saber qué cosa es una escala, qué cosa es una escala numérica, qué cosa es una escala gráfica, y a ver, hacemos unos ejemplos. Primeramente, una escala es el factor de reducción que relaciona la medida real en el terreno y la medida en el plano del dibujo. No se olviden, la fórmula para hallar escala es igual a longitud del dibujo entre la longitud real del objeto. Eso es la definición de lo que cosa es una escala. Es la longitud del objeto entre la longitud real del objeto. Como vemos, esa es una escala. Y una escala numérica es una fracción que indica la relación entre la distancia entre dos puntos del mapa, va en el numerador, y la correspondiente distancia en el terreno del denominador. Así, por ejemplo, si yo tengo una escala de 1 a 8 millones, lo voy a tener así de esta manera en fracción. 1, 2 puntos, 8 millones, lo tengo en fracción en una escala de 1 a 8 millones. O sea, indica que un centímetro medido en el mapa está representado por 8 millones de centímetros, equivale a 80.000 metros o equivale a 80 kilómetros en la realidad. Como vemos, escala numérica se trata de números en este caso. La escala gráfica equivale a como su nombre mismo lo dice, es un gráfico, como lo vemos acá. Ya, esta figura es una barrita dividida en segmentos blancos y negros, en este caso he puesto rojo, que se divide al pie del mapa. Fíjate que los números sean directamente la distancia en kilómetros. La distancia en kilómetros es la representación geométrica de la escala numérica, aun si sacamos copia al mapa en diversos tamaños, la escala mantendrá sus proporciones. Es decir, la podemos usar y obtener los mismos resultados que el mapa original. En cambio, la escala numérica para estos casos se queda sin valor. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? En un mapa a escala de 1 sobre 50.000,
acá lo vemos, los datos, medidos entre dos ciudades del mapa y resulta 4,8 centímetros. Longitud en el dibujo de 4,8 centímetros. Aquí vemos el dato, la longitud del dibujo y la escala de 1 a 50.000. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre la ciudad, la distancia real entre las dos ciudades? Entonces lo que vamos a ver acá es, vamos a aplicar la fórmula. Como sabemos es escala y tenemos ahí la escala, solamente tenemos que reemplazar. O sea, escala es 1 sobre 50.000, ahí está, es igual a la longitud del dibujo. En este caso la longitud del dibujo es 4,8 centímetros sobre la longitud real del dibujo. Eso es lo que me piden hallar, la longitud real del dibujo, ahí está, listo. Entonces lo que hacemos es solamente una multiplicación en forma de X para luego despejar la longitud real del dibujo. En este caso sería la multiplicación de 4,8 centímetros por 50.000 y me va a salir, se elimina este 0, sería 48 por 5.000. Aproximadamente va a ser 40 en este caso y 24, y ahí serían los 3 ceros. O sea, prácticamente es 240.000 centímetros. O sea, la distancia real entre las dos ciudades es de 240.000 centímetros. Y si esto lo voy a pasar a kilómetros, sería 3 ceros acá y sería algo de 2, a ver, aproximadamente tendríamos la distancia de cuánto, a ver, sería en este caso de 240.000 centímetros. En este caso lo pasamos a kilómetros, sería 2,4 kilómetros. Ahí está. Listo, lo podemos pasar a centímetros, a metros y luego a kilómetros. A metros sería 2,4, ahí está. Sería a metros, porque eliminamos en este caso 2 ceros, porque un metro tiene 100 centímetros. Y ahora si lo quiero pasar a kilómetros, avanzaríamos 3 y sería 2,4 kilómetros. Esa sería la respuesta. Listo. Ya, eso ya está solucionado, esa escala, y así cualquier tipo de ejercicio se puede resolver. Puedo hallar la escala conociendo la longitud del dibujo o la longitud real del dibujo. O quiero hallar la longitud del dibujo, es la multiplicación de la escala por la longitud real del dibujo. O si yo quiero hallar la longitud real del dibujo, es la comparación entre la longitud del dibujo y la escala. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el reto que ustedes jóvenes van a resolver? Ustedes saben que hay diferentes tipos de escalas. Esta es una sola. Y de repente hay escalas más complicadas donde queremos medir, por ejemplo, el área o la escala de un cerro. Y ya son figuras irregulares. Eso hacen los ingenieros para medir la dimensión de lo que van a hacer. En este caso, hay diferentes métodos para hallar, para medir superficies irregulares. Yo me gustaría que ustedes hagan la investigación de 2 métodos. Ya ustedes van a hacer método de franjas o bandas para medir superficies irregulares y método de la cuadrícula. Son 2 métodos que utilizan los ingenieros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, investigan y solamente algo resumido me lo mandan a mi WhatsApp. Ese sería el trabajo que ustedes van a hacer. No se olviden, nos estamos viendo el día de mañana. Acaba de terminar la clase de matemáticas.